de promocionar este evento, porque siempre lo necesitamos, los investigadores, los promotores, todas las personas. Bueno, a continuación, lo que me toca a mí exponer es justamente el circuito turístico de Carabaya. Ustedes preguntarán, ¿por qué tanto viene Carabaya? Es que justamente Carabaya en estos tiempos se está consolidando recién como un sitio turístico. Está iniciando a consolidarse como un lugar en el que van a venir los turistas porque está dentro del corredor turístico interoceánico sur. Bueno, siguiente, por favor. El siguiente. Bueno, la ubicación de Carabaya, como antes había mencionado, tiene 10 distritos, ¿no? Está el distrito de Macusani, Yapata, Ituata, Corani, Usicayo, Sangabán, Ajoyari, Cruzay, Crucero, Oyachea y Coasa. En esta ocasión vamos a exponer lo que es Macusani, Corani y Ayapata, haciendo un circuito turístico. Siguiente, por favor. La propuesta de un circuito turístico, bueno, lo que voy a exponer básicamente es Macusani, Ayicapa, Huancahuanca, Bosque de Rocas y Pitumarca. Todo esto representa un conjunto, sí, porque tenemos prácticamente 83.000 hectáreas de bosque de rocas, ¿no? En estas 83.000 hectáreas existe una cantidad innumerable de pinturas rupestres. O sea, no se pueden imaginar ustedes cuánta cantidad de pinturas rupestres hay. Esas pinturas rupestres son importantes, sí, porque nos presentan culturas que prácticamente han dejado de existir en estos tiempos. Solo hay pequeñas evidencias de lo que representó la gran cultura cayaguaya, ¿no? Hoy extinta casi en su totalidad. Tenemos la parte que está pintada de turquesa, si la ven, Pitumarca, es un centro donde se ha desarrollado una cultura con muy alta civilización, ya lo voy a mostrar en las siguientes diapositivas. Y la parte que está de amarillo, la línea que está de amarilla, representa la carretera interoceánica sur, conjuntamente con los nevados, Ayicapa, Jelcaya, y bueno, ya creo que los pusieron anteriormente. Quizá voy a mejor exponer lo que es el video. ¿Podría pasar? Por favor, tengo ahí un video, va a ser mucho más dinámico. Que dura casi 5 minutos, ¿no? Va a estar mucho mejor. Quizá. En el mente le hago la pregunta. Usted está aquí para presentar una asociación, una idea empresarial, un pueblo. Sí, justamente, nosotros representamos a una asociación que estamos planteando un circuito turístico. Queremos ser una asociación que impulse el turismo. Ese justamente es nuestro objetivo. Ok, gracias. Estos son los viajes que hemos hecho, ¿no? En tanto, ¿no? El mapa de la provincia de Carabaya, justamente, nos muestra su riqueza. Justamente estamos una imagen que desde Juliaca, se la viste acá, partimos hacia el norte para ubicar Carabaya en Juliaca. Guiados por la carretera interoceánica sur, llegamos a Macusani, el punto de inicio de nuestra aventura. Ven y sé parte del misterio. Macusani normalmente para sí. Es el Nevado de Ayicapa. Casi todo un año con la nieve. Sí, casi todo el año. Está así. Es un pueblo pequeño, 9.000 habitantes. Es el Nevado de Chichicapa. Parte de la tradición. Son templos muy antiguos, donde son justamente ellos. Este es el famoso alpinismo o andinismo, que ya se está desarrollando ya. El turismo esotérico, místico, también está en propuesta. Hay naturaleza extremadamente bella, como pueden ver. Ya visitas turísticas franceses, señor. Esta es Pitumarca, y aparte se desarrolla el ciclismo, todo tipo de actividad deportiva. También está la carrera de autos cada año, o sea, 3 o 4 eventos. La alpaca, el famoso tesoro de Carabaya, en diversas variedades.
nuevamente de Añicapaz, le dicen Apuntelá, el gran custodio, la danza de los chunchos de Esquilaya, de la selva, los custodios del Nevado. El bosque, parte del bosque de rocas, porque el bosque de rocas es inmenso, ¿verdad? Nunca creo que llegaríamos a explorar todos. Es dentro de Pacunás, formaciones naturales. Esa es la naturaleza en la que se cría la alpaca. Algunos restos arqueológicos que hace poco se hallaron allá. El famoso la cueva de Tutumachay, con 9.000 años de antigüedad. Es otro tipo de alpaca, color le dicen alpaca LF. Estas son las negras. De la nieve. Bueno, la antropología no logra describir qué realmente son esas movias. No sabe. Es que el Jaya Coral, llevado más tropical plano del mundo. Justamente esa es la final ya de Bueno, Carabaya pertenece justamente al corredor vial interoceánico sur.